Abrimos la Biblia, porque esa es la razón por la cual yo estoy acá. También abrir con ustedes la Biblia en Efesios 2, del versículo 11 al versículo 22. Póngase de pie, por favor, hermanos. Es la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 11 a 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te pedimos que abre tu palabra y que tu Espíritu se derrame sobre nosotros para que entendamos el mensaje de esta parte, este pasaje, el mensaje para hoy, para nuestra vida. Señor, tú nos conoces. También con los deseos que nosotros trajimos, los deseos que trajimos de nuestra casa, para estar aquí, para escuchar tu voz, Señor, que tú nos toques. Esto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, ya no entonces pedí yo una prédica sobre este mensaje, me dieron. Entonces me obligaron. Entonces yo voy a predicar sobre este texto tan difícil. Sí, porque es un texto difícil, pero voy a hacerlo más sencillo. Antes, ahora y después. Esto es el mensaje de hoy. Antes, ahora y después. Amados en el Señor Jesucristo, ¿no te pasa que a veces te gustaría volver atrás el tiempo de tu vida? ¿Que te gustaría volver a ser niño sin las preocupaciones que tienes ahora? ¿O que a veces te gustaría echar un vistazo a la vida de tus bisabuelos, a quienes nunca conociste?
o que a veces te gustaría volver a hacer ciertas cosas en tu vida, pero no es posible. La vida no es como las estaciones, como el verano y el invierno, que siempre vuelve. No puedes retroceder. La vida es una línea continua. Nuestra vida comenzó al nacer. Y desde entonces el tiempo ha comenzado a correr. Y ahora tal vez tengamos 20, 30, 40 o 65 como yo. ¿Sí? Todos nosotros estamos avanzando en el tiempo. Y hay dos destinos, dos caminos. Un lleva a la puerta del cielo. Esa es una vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y la Biblia llama a este camino que conduce a la puerta estrecha. Y el otro camino lleva a la puerta ancha, de una vida eterna sin Dios. Ese es el camino hacia la perdición. Mateo 7. Y muchos son los que entran por ella. Dice la Biblia. Muchos se dirigen hacia una vida eterna sin Dios, porque rechazan al Señor Jesús como su Salvador y Redentor. O tal vez piensa que podrán salvarse a sí mismo en el último momento con una oración o una artimaña. La idea, hermanos, de una vida como una línea, un camino hacia la vida eterna, en realidad iba bastante en contra de la tendencia de la época de Pablo. Pablo, que escribió la carta a los Efesios. Muchos efesios y griegos pensaban que la vida daba vueltas y que tras la muerte tal vez volverías a algo diferente o tendrías otra oportunidad. Y Pablo se opone a eso. Al igual que su enseñanza en Efesios 2 va en contra de lo que piensan muchas personas hoy en día, que creen que la vida es una casualidad y que termina con la muerte, o que el viento te lleva a lugares ocultos y que sigues viviendo allí. Nosotros estuvimos en el Museo de Arte Moderno esta semana. El lunes yo creo, fue día libre. Entonces también había una película sobre eso. Que entonces el viento nos lleva. Sí, hermanos. Efesios 2, 11 a 22 nos pone un espejo. La vida es un camino. Y en el camino hacia el cielo, en palabras de Jesús, hacia la puerta estrecha, hay un antes, un ahora y un después. Y es importante reflexionar sobre esto esta mañana, porque puede ayudarte si has perdido el rumbo en tu vida y en realidad ya no sabes hacia dónde vas. Si tienes la sensación de estar dando vueltas en círculo o de que las cosas cotidianas de la vida te absorben por completo. Hermanos, ¿cómo era antes de convertirme a cristiano? Queridos hermanos en Jesucristo, ser creyente, ser de Cristo, estar en el camino de Cristo, ser hijo de Dios, todas esas son palabras que la Biblia usa para describir a alguien que ama a Jesús. El ser el hijo de Dios no es algo que se da por casualidad. No es un proceso de toma de conciencia. En el sentido, poco a poco voy a entender quién es Jesús. Voy a la iglesia y así poco a poco me voy a convertir en cristiano, paso a paso. No, queridos hermanos, Pablo no nos lo presenta así. Es como una mujer que está embarazada
ella no puede estar un poco embarazada. O lo estás o no lo estás. Y eso te puede poner nerviosa. Hay pruebas que puedes comprar en la farmacia. Y si no estás segura de si es así, las haces. Y como mujer quieres saber si estás esperando un hijo o no. O si estás embarazada o no. Lo mismo pasa con ser cristiano. O lo eres o no lo eres. Antes no lo eras. Estabas fuera de Cristo y eras un gentil en la carne, como Pablo dice aquí en este texto, en el versículo 11. Simplemente significa que eras un incrédulo, excluido de la salvación. No eras un poco cristiano, sino simplemente nada, ningún creyente. Y eso era duro, ¿no? En el ejemplo de Pablo, eras un incircunciso, es decir, un forastero. Simplemente no formabas parte del pueblo de Dios. Quizás lo recuerdes. No tenías nada que ver con la iglesia. Así es como lo viviste en el entonces. Por ejemplo, que había un muro invisible y alto entre tú y los cristianos que conocían a Cristo. Quizás en ese momento ni siquiera querías pertenecer a ese grupo. Vivías a tu antojo, entre la bebida, con las mujeres y con los hombres, y vivías en tu propio mundo antes. O quizá incluso mirabas con desprecio a los cristianos. A ti te parecían tontos y retrógrados, fuera de lugar en esta época. Antes había una separación, algo así como que una calle en un barrio puede ser la separación entre dos barrios. Si hay una pelea entre dos barrios, esa separación puede volverse muy intensa. Incluso hasta el punto de que las pandillas de un barrio intentan acabar con las del otro. Bueno, a eso refiere Pablo en Efesios 2. Antes los cristianos y tú eran como el agua y el fuego. Pero había algo más que solo un muro de separación cultural o sociológico o geográfica entre tú y los creyentes. Quizás esa separación era mucho más útil, la otra. Quizás antes incluso ibas a la iglesia siendo no cristiano, siendo incrédulo, por ejemplo, porque era una costumbre desde que eras niño. Simplemente formabas parte de eso. Pero no formabas parte de eso. Fingías. En realidad tu corazón estaba muy lejos de Dios. Había un gran muro entre tú y Dios. Pablo menciona 2 veces en el versículo 11 la expresión en la carne. Estuviste en la carne. Y esto se refiere a una vida horizontal, sin Dios, muy humana. También puedes estar en la iglesia, así, con un muro entre ti y Dios. No vives según el Espíritu de Dios. Sigas siendo simplemente muy humano. Y eso es un antes. Un otro tiempo, dice Pablo en la Biblia. Esta mañana, hermanos, recordemos también nuestros otros tiempos. Nuestros antes. ¿Cómo era eso antes? Y si eso existió, hermanos, ¿querías volver? ¿Volver a lo antes? Claro que no.
En ese entonces tenías espacio en ese camino ancho que llevaba a la perdición. Había lugar de sobra, también había muchas distracciones, estaba con muchos otros. Sin embargo, en ese camino ancho faltaba la verdadera felicidad. No había paz verdadera en tu corazón. No tenías amor incondicional. El versículo 12 menciona 5 características de aquel entonces. No tenías una relación con el Señor Jesús. Estabas ciego ante el Salvador. No formabas parte realmente de la iglesia cristiana. Eras un extraño al pacto y las promesas de Dios. No tenías esperanza. Y estabas sin Dios en el mundo. ¿Qué piensas de estas características, hermanos? ¿Son características de tu pasado? Estas 5. ¿Son características de lo que vives hoy? ¿Eres un hijo de Dios? ¿O aún no das el paso? Dios puede hacer algo nuevo. Como le había pasado a ese hombre que estaba presente una noche en la que el pastor hablaba de cómo Dios había creado al hombre, es decir, de un puñado de barro. El hombre se levantó en medio de la congregación y dijo: no voy a discutir si todo lo que leemos en Génesis 2 y 3 es verdad, pero sí quiero decir esto: Dios se arrodilló en esta tierra para tomar lo más insignificante de la tierra en su mano, y Él sopló en la tierra y se volvió nueva. Y así lo hizo también con este pecador maldito. Él creó en mí un nuevo espíritu y me arrepentí de mis pecados. Y llegué a amar al Señor Jesús. Y yo era ese pedacito de barro. Y con eso, hermanos, llegamos al segundo punto de nuestra reflexión. Antes, sin Cristo, lo que fue. Lo pasado, pisado. Hubo una ruptura. Todo cambió. Y yo nací de nuevo. Sobre eso se trata en Efesios 2. Así es ahora. Ahora es tan increíblemente diferente. Increíblemente. No estoy lejos. Me ha acercado, dice Pablo. La separación de antes se ha cerrado y mi enemistad ha desaparecido. Hay paz en mi vida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue eso? Sí, Jesucristo entró en mi vida y Él derribó este muro de separación. Él lo cambió todo en mi vida. En Efesios 1, Pablo había escrito sobre esto. Y dijo: en Él, después de haber escuchado la palabra de la verdad, es decir, el evangelio de la salvación, llegué a la fe y Él me dio el Espíritu. Y con las palabras en Efesios 2, Él me ha dado vida. Por gracia me salvó. Dios intervino. Él cambió mi vida. Dejó que la luz entrara en mi corazón oscuro. Y Pablo lo vuelve a destacar en el texto de hoy. Antes era diferente. Pero ahora el Señor Jesucristo ha entrado en mi vida y la distancia se ha eliminado
y me ha acercado por medio de su sangre. Más cerca porque Él quita mis pecados, perdona y reconcilia. Ahora Cristo es mi paz. La paz es un profundo sentimiento de armonía, que las cosas vayan como Él quiere, que vivas tu vida confiando en su guía, en camino hacia Jerusalén celestial, aunque tus circunstancias sean difíciles. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por esta salvación. Antes fue diferente, ¿eh? Ahora Cristo es nuestra paz. Y ahora cantamos: nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás tan solo tú, Señor. Esa hostilidad hacia Dios que había en ti ha sido crucificado con Jesús. Ese amor a Dios y sus mandamientos ha cobrado vida en ti. Paz para con Dios, pero no solo paz para con Dios, también hay paz con los demás, los prójimos, incluso con aquellos que antes eran tus enemigos. Tú ves a Cristo en tu alrededor, en el otro, y ves en cada persona que fue creada originalmente a la imagen de Dios, y la necesidad de ese otro te concierne. También ves reflejada la belleza de Cristo en su creación, en la naturaleza, aún en los animales. Paz. Hermanos, quizás conozcas el ejemplo del jarrón de barro roto que ha sido reparado. El alfarero toma cada uno de los pedazos y los une con un pegamento de oro. Antes eran solo pedazos, pero si ahora pones el jarrón en la luz del sol, se ha convertido en una obra de arte. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Esa disputa entre Él y tú se ha resuelto en el Señor Jesús. Esa lucha interior ha llegado a su fin, se ha hecho paz. Pero también la separación entre tú y el pueblo de Dios y todos los creyentes de todos los tiempos y lugares ahora se ha eliminado, y perteneces por completo a este grupo, sin importar quién seas. Y que seas rico o pobre, analfabeta o letrado, negro, moreno o blanco, costeño o paisa, víctima o victimario, tu fe en el Señor Jesús ha derribado el muro de separación entre tú y tu pueblo y su pueblo, el pueblo de Dios. Antes era diferente. Ahora el muro ya no está. Ese es el texto de Pablo. Hay un muro, hermanos, tal vez ustedes también lo han visto, un muro alrededor de Gaza. Ya sabes, ese tema del que tanto se habla ahora, esa separación entre los palestinos y los judíos. Entonces cada día entonces aparece en la televisión, en los programas. El muro alrededor de Gaza es un completo fronterizo con Israel de 65 kilómetros de largo y fuertemente protegido. Consiste en hormigón de varios metros de altura, alambre de púas, torres de vigilancia automatizadas y una barrera subterránea de 1 kilómetro de profundidad para impedir los túneles de contrabando. Separa a los judíos de los palestinos. Y sabemos cuán grande es el odio mutuo
entre los palestinos y los judíos. Y lo vemos diariamente en las noticias. ¿Qué podría derivar un muro así? La fe en Cristo Jesús. Solo eso puede unir a judíos y palestinos. Solo Jesucristo puede derribar los muros de separación. Y solo Él puede unirnos en la iglesia de Dios. Hay un profesor palestino creyente que se llama Salim Munayer. Incluso ha hecho de la reconciliación su misión para unir a los cristianos entre la población judía y palestina, juntos, uno en Cristo. Solo así caerán los muros. Entonces, hermanos, antes había un muro entre Dios y nosotros. Ahora no. Porque Jesucristo ha entrado en nuestras vidas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene después? Hermanos, Dios que comenzó a vivir en nosotros, Él completa su obra. Y el principio no es el final. Él sigue trabajando en nosotros individualmente y en la iglesia. Él crea en nosotros un ser humano nuevo. Y lo hace con su Espíritu Santo. Porque cuando uno llega a la fe en Jesucristo, Él también le da el Espíritu para morar en ti. Esa es una obra de paz y plenitud. Y también de unión y de volver a casa. Él te da paz y unidad con Dios. Pero también lo hace entre nosotros, la comunidad. Porque como creyentes todos hemos sido traídos al pueblo de Dios por el mismo Espíritu y el Espíritu del Padre. Y entonces Pablo escribe en una larga frase algo muy bonito. En Efesios 3, 18 a 22. Ahí dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado y creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hermanos, aquí sale a relucir algo muy importante. Algo que en la iglesia solemos pasar por alto fácilmente. Lo antes es cosa del pasado. Está bien. Tal vez prefieras no pensar en eso para nada. Eso es antes. Y lo que es ahora, es ahora. Ahora he encontrado la luz. Ahora vivo con Jesús. Hermanos, muchas veces cuando alguien llega a la fe, todo es tan maravilloso y tan hermoso que piensas que ya casi estás en el paraíso. Pero no es así. Todavía hay un camino por recorrer. Aún no hemos cruzado la puerta del cielo. Hay una continuación. Tenemos que aprender a vivir en la casa de Cristo hasta que lleguemos al cielo. Tenemos que aprender a ser parte de un proceso de construcción en el que participamos ustedes y yo como personas y como comunidad, uno por uno. Porque Dios está construyendo con nosotros, edificando una morada, una casa, un hogar. Y todos sabemos muy bien, hermanos,
para una buena construcción hay que hacer mucho trabajo de excavación. Primero hay que quitar todo lo que no vale. Hay que limpiarlo y luego poco a poco se levanta el edificio. Se hace visible con mucho esfuerzo. Este profesor Salim, que buscaba la paz y la reconciliación entre los judíos y los palestinos, formó un grupo de 6 cristianos judíos y un grupo de 6 palestinos juntos. Entonces 12 personas cristianos con la fe en Jesucristo. Y él se dio cuenta de que no era nada fácil. Los reunió a este grupo, a 12 de personas en un encuentro y pensó, todos creen en Jesús como Salvador, esto tiene que salir bien. Entonces, bueno, al principio todo iba bien. Cantaban juntos, alababan juntos a Dios, oraban juntos a Jesucristo. Pero cuando empezaron a hablar entre ellos, las cosas se torcieron. Y hermanos, fue un completo fracaso de unir a estas 12 personas, palestinos y judíos. Entonces, lo que él hizo fue esto. Él organizó con ellos una excursión, un paseo al desierto para una semana. Y los llevó a una zona muy lejos de su entorno habitual. Y lejos de todas las comunidades. Allí entonces tenía que sobrevivir en un lugar seco y árido. Le tomó 3 días antes de que se hicieran ellos amigos y pudieran dejar de lado sus prejuicios y sus opiniones teológicas firmes que les impidieron verse mutuamente como hermanos en Cristo. 3 días y finalmente pudieron amarse con el corazón. Como dice Pedro, somos pulidos como piedras vivas. Por él somos moldeados. Como una cantera deforma a las piedras con el cincel y el martillo, o como un alfarero da forma a la vasija. Sí, antes, ahora, y hay una continuación, hay un después. Dice Pablo a los Efesios y lo dice en esta mañana a nosotros. Pablo nos compara pues a los creyentes con una sola casa en construcción. Y hermanos, nosotros tenemos que ser hechos semejantes a la imagen de Cristo. Y nos da un lugar en su casa de esta manera. Y no es siempre agradable. Pero hermanos, es una sola casa, dice Pablo. No varias casas. Entonces ustedes no pueden pensar que esta es la única casa para ustedes. Hay otras casas aquí en Medellín que son parte de esta casa. Esa es una casa en el mundo y no importa cuál país. Dios solamente está construyendo una casa, un templo grande. Entonces que no piense que cuando habla de casa se refiere solo a esta congregación. Se trata de iglesias de todos los siglos y lugares, incluyendo a los creyentes de origen judíos. Todos los que están en Cristo Jesús. Y ahí hay creyentes que tal vez no nos caigan bien. No podemos expulsar de la iglesia a los hinchas del Junior. No. Tampoco podemos pensar, más caliente todavía,
que un partido político sea el favorito o definitivo para la Iglesia de Cristo. Aquí se eliminan las barreras. Votantes de izquierda y derecha aman y adoran a un solo y mismo Dios. También estamos en la tierra junto a hermanos y hermanas de otras denominaciones, otros grupos, pueblos, idiomas. Y ese también es una de las lecciones que nos enseña el Espíritu. Y a veces nos cuesta. Y esa también es una de las lecciones que en esta mañana nosotros aprendimos. Los muros de la iglesia, de nuestra denominación o federación, son transparentes. Hermanos, los efesios tuvieron que aprender que su identidad no estaba en Diana, la diosa con la que habían crecido, ni en su bienestar en la iglesia, ni en su posición en la sociedad. Tuvieron que aprender que su identidad estaba en Cristo, el crucificado, el Rey humilde. Y tenemos que aprender que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro estatus, ni en nuestra tradición, ni en nuestra cultura, nuestras opiniones, nuestro idioma, nuestro origen. Y eso es un proceso difícil, doloroso, pero necesario. Y Pablo quiere que los efesios estén conscientes de eso, conscientes de lo que fue antes, conscientes en su identidad en Cristo ahora, pero también conscientes en el proceso que hace el Espíritu de Dios en continuación. Hermanos, es bueno que un creyente, que ustedes y yo miren hacia atrás de vez en cuando. Así ves el camino que has recorrido, dónde empezó todo. Y cuando llegaste a la casa de Dios. Antes había adoquinadores. Ustedes saben quiénes son adoquinadores. Ellos pavimentan las calles con piedras. Y trabajaban hacia atrás. Siempre hacia atrás. Las piedras estaban delante de ellos. Y así que siempre veían cuánto habían colocado, pero nunca veían cuánto les quedaba por hacer. Esa es la imagen que Pablo nos presenta hoy. Siga como adoquinador poniendo las piedras. Sí. Y esta mañana echa un vistazo a tu vida personal. ¿Cuándo comenzaste a pavimentar tu vida cristiana? ¿Cuándo entró Cristo en tu vida? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó desde entonces? Es bueno detenerse esta mañana y reflexionar sobre la fidelidad de Dios y sobre el Espíritu de Dios obrando en mí. Amén, amén. Pero hermanos, Cristo está realmente en ti. Porque esa es la pregunta clave. ¿Realmente ha tomado forma en ti la identidad de Cristo? ¿Se encuentra en ti lo suficiente de lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte? ¿Eres pobre de espíritu? ¿Lamentas los pecados que no logras superar? ¿Eres manso con otros nuevos miembros de la iglesia? ¿Tiene hambre y sed de conocer y hacer más la voluntad de Dios? ¿Misericordioso? ¿Limpio de corazón?
pacificador. Quizás aún hay algo que mejorar. Y sí, hay entre nosotros quienes aún sienten un muro entre Dios y ellos, que no desespera. Cree en el Señor Jesucristo y el muro caerá. Hermanos, seamos juntos la casa de Cristo, la casa por la cual Él dio su vida. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Maestro nuestro, Salvador nuestro, enviado por el Padre, el Santo Padre nuestro, Espíritu de Dios, derramado desde el Padre y desde su Hijo a nosotros, encima de nosotros, sobre nosotros. Te alabamos. Y tal vez hay personas acá que necesiten más de ti, Jesucristo. Más de tu obra en el corazón. Y te pedimos, Señor, que baja del cielo y que les toque el corazón. Y queremos pedirte, Señor, que tus hijos también reciban más de ti. Más de ti en el corazón para crecer en el conocimiento de tu amor y de tu gracia para ellos. Ayúdanos, Señor, a ver por atrás, considerar el ahora y sujetarnos al después, porque tú estás formando un pueblo, una casa, hasta que lleguemos nosotros a la puerta estrecha, hasta que nosotros podamos entrar en el cielo, en la plenitud de la eternidad, el gozo eterno con Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.